Y también volviendo a Adán, Dios, aún después, en el medio de declarar las varias maldiciones, le prometió que a través de la simiente de la mujer iba a ejecutar su plan de redención, porque iba a hacer varias cosas. En Génesis capítulo 3, versículo 15, enseña todo esto, que va a crear enemistad entre esta línea que saliera de la mujer y la línea que saliera de la serpiente. Entonces, bueno, estoy desviándome mucho, pero en gran parte lo que Dios hace es crear una cierta resistencia, una enemistad, aún en nuestros hijos, en contra del mal y en contra de Satanás, en contra de la maldad. Y eso es también su gracia, es pura gracia, ¿verdad? Es pura gracia que Dios decidió salvar a Adán y Eva y también a una línea que saliera de la mujer. Y Pablo y todos los apóstoles del Nuevo Testamento, viendo que en cada uno de esos pactos Dios establece o elige la simiente y Él sigue creciendo su línea a través de ciertos individuos y así bendice a todo el mundo a través de esta línea que ahora está estableciendo con Noé. Entonces vamos a volver a Noé. En cuanto al pacto, En Dios también creo yo que persevera Noé para cumplir ese pacto. Definitivamente. Porque si destruía toda raza humana, ese pacto que hizo con Adán, no. En cambio, dejó uno descendiente de Adán y Eva para poder seguir cumpliendo su fidelidad, su correcto, su muy buen pacto. punto. Entonces, en un sentido fue absolutamente necesario destruir a los demás para empezar de nuevo. Y en ese sentido, los teólogos dicen que aunque la Biblia no lo dice, en un sentido vemos a un nuevo Adán. Y también en otro sentido, vemos a una nueva creación. Así es. Entonces Dios está empezando de nuevo. Sí. Pero con la línea de Adán. Con la línea de Adán, definitivamente, con la línea que salía de la mujer. De Eva, de la simiente de la mujer. Entonces, vamos a ver eso también en esta clase. Vimos una división porque la línea que seguía Caín también fue la línea que no reclamaba al nombre del Señor. Pero la línea que seguía Set, otro hijo de Eva, también esa línea clamaba el nombre del Señor, pero vamos a ver que... Noé viene de Set. Sí, definitivamente. Y después con Noé y los hijos, ahí también hay la línea de Caín o... Con Sem. Con Sem. Con Sem, Dios continuó. Y con Cam, otra cosa. Y dijo que la maldición fue que Cam tuviera que servir a sus hermanos. A Sem. A Sem. Que son sus semitas, los judíos. Y eso continúa hasta hoy. Pero no me meto en eso. Vamos a seguir con Noé, por favor. Muy bien. La particularidad de esto, estamos todavía en la página 68, en el último párrafo abajo. Bueno, un poco más arriba, dice, pero Noé contaba del favor de Dios. Es grande que solo este hombre en el medio de un mundo extremadamente malísimo halló favor con Dios. Bueno, y la particularidad de esto, particular porque Dios eligió a Noé y a su familia. Un evangelista del siglo XVII describió su salvación de Noé como una marca arrancada del fuego. Noé fue arrancada de la masa de corrupción antes de ser consumido. Por eso fue necesario, ¿no? Ahí vemos la particularidad del llamado de Noé.
la gracia de Dios, extiende la mano y toma posesión de Noé. El teólogo Robertson enfatiza esta particularidad. Esto muestra las riquezas del favor inmerecido de Dios. Y esta interpretación es correcta porque la terminología aquí es que Noé fue el objeto de la gracia de Dios. Noé contaba con el favor de Dios o era el recipiente del favor de Dios. Es importante cuando estamos moviéndonos de Génesis 6:8 a Génesis 6:9, no hacer que Génesis 9 la causa de la gracia que Noé recibió de Dios. Otra vez voy a enfatizar esto. Si ven en la Biblia, aún en esta versión de la Nueva Internacional, hay una división acá. Apropiadamente es correcta esa división. Porque el libro anterior termina con, pero Noé contaba con el favor del Señor, en versículo 8. Pero en versículo 9, Moisés está empezando otro libro. Y está describiendo a Noé, pero Noé ya había recibido la gracia. ¿Okay? Ya había favorecido por Dios. Y luego empieza con el libro de las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente, pero ya había recibido la gracia, el favor de Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca. Muy bien. Bueno, repitiéndome, hemos visto que varios pastores equivocadamente predican que la justicia y honradez de Noé fue la razón por la cual Dios lo favoreció. Y exegéticamente este no es el punto que Moisés quiere hacer. Ya hemos visto exegéticamente una división y por eso hemos enfatizado demasiado esta división estructural, gramatical que Moisés ya ha hecho. Entonces, otra vez, Moisés está empezando otro libro cuando dice, esta es la historia o la generación de Noé. Noé era hombre justo y honrado. Entonces, es un error decir que Dios eligió a Noé basado en su carácter. En el versículo 9, Dios empieza otro capítulo, otro libro. Entonces, no es posible decir que la honradez o la justicia de Noé es la base sobre la cual o el motivo por la cual Dios lo favoreció. El versículo 8 tiene el propósito de contrastar todo lo que viene antes de la sección que empezó con Génesis capítulo 5, versículo 1. Y nos sirve para ser el resultado de la justicia de Noé en Génesis 6, 9. Muy bien. Además, teológicamente hablando, toda la Biblia enseña que la gracia es inmerecida y no el resultado de vivir honradamente. Por lo tanto, no es apropiado concluir que la gracia descansando sobre Noé sea acreditado a Noé. Pero al mismo tiempo, no es sorprendente ver que el hombre sobre el que descansa la gracia de Dios viva diferente que sus contemporáneos. Ojalá que así sea, ¿verdad? En nuestro caso también. En resumen, es importante que no entendamos que Noé fue bendecido porque era bueno y sus contemporáneos malos. Vemos que inmediatamente después del diluvio y después de que él había recibido la gracia, Noé pecó de gran manera. La Biblia, mostrando integridad, no presenta a los personajes como santos o super espirituales, sino que los presenta en todos sus actos vergonzosos y defectuosos. Increíblemente, inmediatamente después del rescate más grande de la historia del mundo, un acto de la gracia
y misericordia de Dios grandioso, él se emborrachó y así deshonró a su familia. Y Dios inició una gran disputa familiar, enemistad hereditaria que existe hasta hoy día. Hizo todo esto en la estela de su redención. Lo que aprendemos aquí es que Noé es un recipiente de la gracia particular de Dios, no un hombre favorecido porque era bueno, porque él también merecía el juicio de Dios. Vimos en la clase anterior que la particularidad de la gracia de Dios se ve en la línea de la simiente de la mujer. Ya hemos visto esto. Y en la línea de la simiente de la serpiente. Ya hemos enfatizado dos puntos. Es que la línea de la simiente de la serpiente también viene de la mujer. Caín es el primogénito y es la simiente de la serpiente. Vemos en Génesis que hay dos líneas que proceden de la simiente de Eva. Y las dos son de la misma familia genética y biológica, pero espiritualmente no pudieron ser más distanciados de las promesas y propósitos de Dios. Este pasaje en Génesis 5 y capítulo 6 enfatiza la particularidad de la gracia de Dios. Bueno, otra vez la elección. Dios elige a Noé y su familia para empezar con un nuevo Adán. Destruyó prácticamente la creación y empezó de nuevo con una nueva creación, entre comillas, anticipando la consumación de la redención de Jesucristo, por medio del cual Dios va a restaurar todas las cosas, la creación entera. Vamos a ver otro tema en la página 70, la letra C. Aquí hablamos de la estructura familiar del pacto de Dios. Me encanta este tema, y este tema se ve a través de toda la Biblia. Se ve también en el nuevo pacto. Vamos a ver. Dios trata con familias a través de una cabeza representativa. En el caso de Adán, en el caso de Noé, en el caso de Abraham, muy claro. Y especialmente en el caso de David. Y también en el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos y ahí vamos. Esta vez vemos esta frase: tú y tus hijos, tu esposa, tus nueras, contigo. Pero en todos estos textos, en capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, Dios a través de Moisés repite la estructura familiar. Dios siempre tiene en mente a su hombre, pero también a su descendencia. Siempre. Y en nuestro caso también. Fíjese en que Génesis 6:8, Noé singular contaba con el favor de Dios. Y la promesa es para ti y para tus hijos y para las nueras contigo. Interesante, ¿no? Estructura familiar. Noé contaba con el favor de Dios y hace compromisos con Noé y su familia. El lenguaje para ti y tus descendientes, que vamos a encontrar en Génesis 12 con Abraham, 15 con Abraham, 17 con Abraham, en el pacto con Abraham, está aquí en el pacto con Noé. La primera vez que la palabra pacto se usa en la Biblia es aquí, en Génesis 6:18. Pero contigo estableceré mi pacto. Dios establece su pacto con Noé, pero continúa. Y entrarán en el arca tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. El pacto de Dios con Noé tiene implicaciones familiares. Vemos que Dios trata con una familia por medio de una cabeza representativa o representante. Esto también se implica en la historia de Adán. Esta razón también es confirmada en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, a través de los paralelos entre Adán y Cristo. Bueno, siempre hablamos de esto. En capítulo 5 de Romanos, Pablo nos está diciendo con claridad que de nuestro Padre, nuestro representante, cabeza representante, ¿qué es lo que hemos recibido de nuestro representante Adán? El pecado. Pecado y la muerte. Pero en el mismo contexto habla de otra cabeza, el segundo Adán. Y en el capítulo 15 de 1 Corintios habla también de segundo y último Adán. ¿Y qué es lo que recibimos por esta cabeza representante? Vida y redención, perdón. Y bendición, perdón. Exacto. Y Pablo resume todo esto: vida y obediencia, vida y justicia. Recibimos todo lo que es de Cristo.
también recibimos todo de Adán, pecado, muerte, de Cristo, obediencia, justicia, vida. Entonces, qué bueno que Dios permite que un representante haga todo por nosotros, lo que nosotros somos incapaces de hacer por nosotros mismos. Muy bien. Vemos que Dios trata con una familia por medio de una cabeza representante. Esto también se implica en la historia con Adán. Esta relación también es confirmada en el Nuevo Testamento a través de los paralelos entre Adán y Cristo. Pero en el pacto con Noé es bastante explícito y claro que Dios trata a la familia a través de una cabeza representante. Dios no solo establece una relación con Noé, pero también con la familia entera por medio de Noé. Esto nos hace recordar de varios pasajes del Nuevo Testamento. Hechos 16, versículo 31, cuando Pablo está hablando con quién, el carcelero, ¿verdad? ¿Qué dice? Tú y tu familia Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. Muy bien, vemos esto también en el caso de Lidia, cuando en el mismo capítulo bautizó a toda la familia. En primera de Corintios capítulo 1 bautizó Pablo toda la familia de Estefanas. También en el caso de Cornelio, en capítulo 10 y 11, bautizaron a toda la familia. Y vemos en el ejemplo de Timoteo, quien le había introducido o presentado el evangelio a Timoteo. Su abuela y su madre. Su madre y su abuela. Entonces también es hijo de pacto, Timoteo. Y también la prostituta Rahab y su familia. Sí. También fueron que se fue incluida ella y en la su genealogía familia de Jesucristo. Bueno, es que hay un montón de ejemplos. Es muy bello ese concepto. Y para animar también a las solteras. José también. José, y una mujer no casada puede también participar en este concepto. Puede tener hijos espirituales. Hijos espirituales y también sus hijos biológicos, según Pablo en capítulo 7 de Corintios, también son santificados por medio de un solo miembro del pacto. El esposo en ese caso no era creyente, pero la mujer sí. Y Pablo dice que bueno, el pacto va a ir a través de la mujer creyente. Se extiende a sus hijos. ¿Dónde está eso? Capítulo 7 de de Corintios. Primera carta a los Corintios. 1 Corintios capítulo 7. Sí. Entonces Dios es muy bondadoso y lleno de gracia. Y vamos a ver esto. Estas estadísticas son sorprendentes. Dios trata con familias. El plan A para evangelizar el mundo es por medio de la familia, por medio de nuestra descendencia, por medio de nuestra habilidad de inculcar la fe en nuestros hijos. Pero también el pacto incluye, como Pedro le prometió, en términos del pacto, cuando predicó el primer sermón del día de Pentecostés, dice que estas promesas son para ustedes y para sus hijos, pero también son para los que están lejos, ok, mis vecinos, mis prójimos también tal, pero yo voy a incluir a la manera posible a los que están interesados en el evangelio, voy a incluirlos en la influencia de familia. Bueno, dos ilustraciones rapiditas. Creo que ahora, como un hombre, bueno, ya un poco avanzado en edad, es que uno de los placeres más grandes que todavía tengo es poder animar, evangelizar, hasta discipular a los compañeros de mis hijos. Porque siempre los hemos incluido en las actividades familiares, hasta en la casa misma. Es que cuando vivimos allá en Key Biscayne, es que los jóvenes que trabajaban en el centro de recreo, Recreation Center, sabían que la casa de los Morán siempre estaba abierta. Entonces, no les importaba si nosotros estuviéramos en casa o no. Es que al momento de almorzar, vamos a ir a la casa de los Morán. Y bueno, no se encuentran nada, no importa, vamos a ir ahí para comer. Pero algunos de ellos se quedaron por mucho tiempo y vinieron de familias disfuncionales y en el caso de todas las familias son disfuncionales, pero a ellos les gustaba pasar mucho tiempo con nosotros y hoy día
tengo el gran placer de seguir discipulando. Ya son adultos, tienen sus 30, 40 años, pero todavía un gran placer. En términos de pacto, Pedro me prometió, David, esta salvación, el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo es para ti y para tus hijos, pero también para los que están lejos. Entonces voy a incluir a lo posible, voy a incluir en mi oikos, es decir, en mi casa, la influencia de mi familia, voy a tratar de tener influencia en los compañeros míos y también los compañeros de mis hijos. Dios trata con familias. Las estadísticas que se presentan por la asociación de Billy Graham, el gran evangelista que ya murió, y por la conferencia Lausanne, que es una conferencia evangelística mundial, dicen que en los Estados Unidos 96% de los cristianos tienen su madre o padre como cristianos. Qué impresionante esa estadística. En el resto del mundo, 94%. Entonces, Dios sigue con plan A, ¿verdad? Con el pacto. Esto no quiere decir que no evangelicemos a los que no tienen padres cristianos, no. Solo es interesante reconocer que Dios obra a través de familias, la manera principal por medio de la cual Dios esparce el evangelio es por medio de familias. A Dios le gusta transmitirlo de una generación a la siguiente. Yo tengo que decir esto. Si a través de toda mi vida, todo el mundo con esto que tenía la percepción de que siempre los hijos de los pastores son rebeldes. Yo soy el pastor y yo tengo dos hermanos que también son hijos de pastor. Mis hijos también son hijos de pastor. Y yo conozco a muchos hijos de pastores y casi todos son misioneros o pastores. Entonces, yo creo que es una falsa imagen, una falsa percepción que, sí, yo conozco a algunos que se rebelaron, pero en estos casos, los casos de los cuales estoy familiarizado, la mayoría eran de pastores liberales, que en verdad habían negado lo esencial o lo sobrenatural del evangelio. Bueno, hay excepciones, hay hijos que sí quiebran el pacto, bueno, pero en general, los que salen de familias que en verdad inculcan el evangelio y las enseñanzas de Dios, esos hijos salen con la sabiduría de la salvación, en la mayoría de los casos. No en todos, pero en muchos. La estructura familiar es el mejor método que Dios ha establecido para evangelizar el mundo, pero también incluye el hogar cristiano como la mejor vía para alcanzar nuestro prójimo. Invitarlos, mostrarles hospitalidad, hacernos amigos de nuestros vecinos, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo decirles la verdad del evangelio con amor. Bueno, otro énfasis. Ahí tocamos el tema de la preservación. Y no se puede ir más allá de este punto sin hablar de este concepto, porque el pacto se llama pacto de preservación. Dios se promete a preservar el orden actual del mundo para que la obra de redención pueda ser lograda. Génesis 8:22. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Es una cosa sencilla, pero sin que Dios persevere la creación, es imposible llevar a cabo su plan de redención, porque la gente tiene que sobrevivir, tiene que comer, tiene que descansar. Entonces Dios aquí está prometiendo en este pacto de preservación conservar siembra y cosecha. Vamos a tener que comer y Dios nos promete que vamos a poder comer hasta que venga Jesucristo. Interesante, ¿no? Y dice que vamos a poder sembrar y cosechar hasta que venga Jesucristo. Es una promesa acá mismo. Frío y calor, las estaciones van a seguir iguales, día y noche, verano e invierno. Y un sentido muy general, por eso no me preocupo tanto por el COVID. Porque esas cosas van a seguir. Y el COVID se va a pasar. Y vamos a seguir
con todo esto. Sembrar, cosechar, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Y vamos a poder comer y vamos a poder sobrevivir y la población va a seguir creciendo y Dios va a seguir tocando y salvando al mundo a través de su pacto de redención. No voy a destruir el mundo otra vez por un diluvio. Voy a mantener los ciclos de las estaciones, de calor y frío, plantar y cosechar, otoño, invierno, primavera, verano, día y noche. Y lo estoy haciendo para poder cumplir la obra de redención. Hacia el juicio final voy a mantener este orden, hacia el día de la consumación final de la obra de redención. Aún vemos una institución en este pacto con él que sugiere la existencia de un gobierno humano para proteger la imagen de Dios. Por favor, no me hagan preguntas acerca de este punto porque vamos a meternos en más detalle más adelante si hay. Pero en Génesis 9:6 dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Entiendo que existen un montón de preguntas que están relacionadas a la cuestión de juicio y la pena de muerte, pero esta es una institución de la pena de muerte basado en el valor altísimo que Dios pone a la vida del ser humano. Lo que opine usted de la práctica de la ejecución del asesino, el argumento aquí no es, ni es la prevención, ni la justicia, ojo por ojo. El razonamiento solo es, entre comillas, el hombre tiene un valor supremamente alto como criatura que lleva la imagen de Dios. Y el Nuevo Testamento también enseña esto. Santiago hace referencia a este punto diciendo que es una ofensa muy alta maldecir al hombre porque él está hecho a la imagen de Dios. Recuerde que, página 72, recuerde que en este mismo contexto de Génesis, Caín había asesinado a su hermano. Y en Génesis 4:15, Dios había prohibido que alguien tomara la vida de Caín. El Señor puso una marca en Caín para que no fueran a matarlo quien lo hallara. Pero ahora, en Génesis 9:6, como una manera de restringir la maldad del hombre y prevenirlo de tratar la vida de un ser humano como algo barato, sin valor, Dios confía la administración de la justicia al ser humano. El apóstol Pablo también enseña esto. En Romanos 13 dice, no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar el malhechor. La espada se usaba para dos cosas, la guerra y la pena de muerte. En el contexto donde Pablo dio esa instrucción, Nerón era el emperador. Todo eso es parte de la preservación de la creación y del hombre para que lleve a cabo su plan de redención. Entonces quiere conservar la vida del ser humano hecho a la imagen de Dios. Y también otro punto, otra característica, la universalidad. Ya hemos mencionado esto, pero el pacto de preservación tiene un carácter universal. No queremos decir que el uso de ese sistema, que al final todos los individuos serán salvos, eso es o se llama universalismo. El contexto entero habla en contra de ese concepto. Lo que vemos aquí es un énfasis en la totalidad de la creación, así como en Génesis 9:13 dice, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. El arco iris sirve como señal de pacto entre Dios y la tierra. Eso es bastante amplio, ¿verdad? Y en Génesis 9:12, Dios dice, establezco mi pacto con ustedes y con tus descendientes y todos los seres vivientes. Eso es bastante amplio. Tierra, animales, naturaleza, sucesivas generaciones, todo esto se incluye en este pacto. Otra vez, el plan de redención no es solo para la salvación del alma o para la iglesia.
La redención es para las sucesivas generaciones, la tierra y todos los animales. Todo esto es lo que queremos decir con la palabra universal. El plan de redención tiene una dimensión universal. El pacto con Noé, el pacto de preservación nos enseña esto. Y finalmente, hay que terminar donde empezamos, la característica con la gracia, página 73. El pacto con Noé es un pacto lleno de gracia. Otra vez Génesis 6:8. Pero Noé contaba con el favor de Dios. Entre todos los demás, Noé hallaba favor ante los ojos de Dios. El teólogo Robertson dice que el arco iris, que es dado como una señal de las promesas de Dios para conservar y preservar a Noé, a sus descendientes, la tierra y los animales, aparece de nuevo en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Allí el arco iris se encuentra alrededor del trono de gracia. Los creyentes en Cristo pueden recibir confort del arco iris encima del trono de Dios. Por ese símbolo pueden asegurarse de la gracia del hacedor de pactos, que tiene un carácter que nunca cambia. Hace miles de años, Dios hizo un pacto con Noé para toda eternidad y es fiel a ese pacto. Muy bien, oremos. Gracias, Padre, por esta enseñanza, por todo lo que se incluye en este gran pacto con Noé, pacto de perseveración. Gracias, Padre, que tú amas tanto a tu creación, que tú planeas conservarla y a nosotros, tu pueblo, junto con ella. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.